vamos a recapitular brevemente nuestras reuniones anteriores, sino antes mencionarles que en esta sesión nos acompaña Snowman Franchi, quien es nuestro director de Customer Success y mi persona también como Customer Success Manager. Como decía Snow, vamos a tener el día de hoy también un invitado especial, mi compañero Marco Martínez, quien es nuestro especialista también en sistemas operativos. Revisando también nuestro webinar anterior para dar un poquito de contexto, hemos estado realizando este tipo de webinars mensuales. En el anterior hablamos acerca de bóvedas seguras para nuestros entornos de Microsoft 365. La solución de MPass nos va a permitir realizar un respaldo de nuestros buzones de SharePoint, OneDrive, Teams y también Exchange. Y por medio de este bundle, ustedes van a poder tener un valor agregado, entre ellos el storage ilimitado, retención de información definida por ustedes, la protección, por supuesto, de sus buzones, soporte integrado y todo nuestro acompañamiento para poder realizar sus restauraciones de información. Todas nuestras soluciones también tienen portales de autoservicio y Microsoft 365 para tener estos respaldos no es la excepción. Adelante, por favor, Snow. Vamos a hacernos unas preguntas también antes de iniciar con esta presentación de Bóveda Cloud para también pues reflexionar si hoy día estamos preparados para considerar tal vez una migración hacia un entorno cloud o también si podemos incorporar una infraestructura virtual la cual sea también híbrida. Por ejemplo, saber cuál es el estatus actual de mi infraestructura, es decir, si hoy día la mantengo con soporte con fabricante, hoy día ya se encuentra próxima a vencer, o si el modelo de mi infraestructura tal vez ya no es posible renovar este soporte con fabricante, ¿cuánto me cuesta realmente mantener esta infraestructura también considerando esos gastos indirectos, entre ellos mantenimiento, climatización, soporte, licencias, el personal también quien administra dicha infraestructura? ¿Qué podría tener como beneficio considerar una nube privada? ¿Cuáles son los requerimientos de seguridad que debo de cumplir en mi organización? ¿Cuáles son esas necesidades de escalabilidad y continuidad también operativa que necesita mi organización? Y a su vez, identificar si hoy día cuento con un aliado estratégico para TI para poderle brindar este soporte y que esté a su vez a la disponibilidad para cualquier contingencia. ¿Qué tan crítica es mi información empresarial? Y saber también si estamos preparados para dar paso a esta migración de información. Son estas preguntas claves las que deberíamos de realizarnos antes de poder considerar la migración hacia un entorno cloud o bien incorporar una solución de nube híbrida. Pues bien, ahora charlando en cuanto a las tendencias, es importante también cómo se encuentra hoy día el mercado de TI, considerando si hoy día posiblemente algunas organizaciones ya han dado este paso hacia la migración. Si nos pudieras compartir estas tendencias, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Rocío. Fíjense que estuvimos haciendo una serie de investigaciones como hemos estado trabajando en el momento que presentamos los webinars y por ahí encontramos un reporte de Red Hat, ¿ok? Que hicieron a N cantidad de empresas en donde recalcan que el 85% de las organizaciones, ¿ok? Que estaba en esa encuesta, era una encuesta aproximadamente de unas 1.500 empresas, ¿ok? Que mantiene su enfoque en lo que son adaptar soluciones de nube híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una parte on-premise, tienen una parte en la nube, o de repente tienen infraestructura on-premise y tienen servicios como Bóveda Cloud, tienen servicios como alta disponibilidad de la información, o simplemente también mantienen servicios parciales, es decir, tengo parte de mi operación de manera on-premise, pero también tengo servidores que son críticos en un entorno cloud. ¿Ok? A eso es lo que quiere referirse a la parte de nube híbrida. De igual manera, comentan que el 72% ejecuta cargas de trabajo en múltiples nubes. No solamente seleccionan una sola nube como pilar fundamental para poder operar, sino que en este caso también utilizan múltiples nubes. Pueden elegir Ubuntu, pueden elegir Ubuntu Panamá, pueden elegir Ubuntu España, no se crean. Aparte de tener Ubuntu, pueden tener también otras cargas distribuidas en múltiples nubes que se encuentran a nivel mundial. ¿Ok? Y que en este sentido también permite tener una disponibilidad de las cargas dependiendo de la región donde se encuentre. ¿Ok? Eso también es parte de lo que están haciendo las empresas hoy en día. Y cerca del 71% se asegura
tener virtualizada más de la mitad de su infraestructura en la parte de servidores, almacenamientos, redes, escritorios virtuales, tarjetas gráficas y demás. Esta estadística, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ya las empresas están adoptando soluciones de virtualización, a pesar de que todavía encontramos empresas en el mercado que no están virtualizadas. ¿Ok? Vemos que ya hay empresas o la tendencia o la mayoría se está yendo a lo que es por lo menos un entorno de virtualización. Recordemos que la virtualización tiene bastante tiempo operando, no tiene pocos días, no tiene poco tiempo como lo es el entorno, por ejemplo, de Kubernetes. Entonces, el ver una estadística que el 71% ya está virtualizado es como que wow. O sea, ya estamos hablando de que el corporativo, las empresas están entendiendo que la mejor opción es un tema de virtualización, un tema de nube, o sea, ya se están adaptando a las nuevas tecnologías. De igual manera, Gartner proyecta, para los que no conozcan Gartner, Gartner es un ente que se encarga de hacer análisis de quiénes son las mejores empresas o análisis a nivel mundial de hacia dónde se maneja la tendencia del mercado, ya sea en aspectos de ciberseguridad, virtualización, redes, N cantidad de plataformas que se manejan en materia de TI, ¿no? Entonces, Gartner proyecta que entre el 2025 y el 2028, un 46% de los líderes mundiales de TI buscará optimizar operaciones en entornos híbridos o multinubes. Es decir, que ya las grandes compañías no solamente estarían dejando cargas on-premise, no solamente estarían dejando de operar todo de manera local, tanto respaldos, replicaciones, propiamente la operación, sino que ya están pensando en transformar todo lo que es más allá de transformar, montarse en ese barco de la innovación y ya pensar en soluciones de cloud. ¿Ok? Con esto no quiero decir que no haya empresas o líderes mundiales que ya se encuentran en nube, al contrario, hay muchas empresas que ya se encuentran en nube, pero proyecta Gartner que en este rango entre el 2025 y 2028 ya estamos hablando de que las empresas van a adoptar mucho más el tema de nube. Recordemos que muchas empresas adoptaron la tecnología de nube cuando llegó pandemia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sus aplicaciones no estaban preparadas para trabajar desde casa los usuarios. ¿Ok? Ahí es donde hubo mucha tendencia a vender soluciones como infraestructura como servicio, como software as a service, como platform as a service. Todo ese tipo de soluciones, hubo un auge en lo que es la venta como tal de esas soluciones en lo que fue pandemia. ¿Por qué? Porque nos obligaron a trabajar desde casa. Entonces, en este sentido, ya estamos viendo que de manera voluntaria las empresas ya están trasladando lo que son estas cargas directamente hacia lo que es la parte de nube, ¿no? Y por otro lado, según un análisis del 2025, más del 90% de las organizaciones ya usan o evalúan plataformas de contenedores y aproximadamente el 92% de la orquestación de contenedores está dominada por Kubernetes. Recordemos, de todas maneras, Marco va a profundizar un poco más, que Kubernetes fue la base de todos. ¿Ok? Luego de que salió Kubernetes, se integraron N cantidad de soluciones adicionales, pero ahora sí que Kubernetes fue la base de toda esta transformación digital que estamos viviendo entre lo que es la parte de Data Center Cloud, lo que estamos hablando de contenedores, lo que estamos hablando de virtualización. Ahora sí que ellos fueron parte de lo que es el pilar fundamental. Por acá les estamos dejando lo que es el link de donde nos basamos en lo que es en este reporte como tal, ¿ok? Por si lo gustan consultar y profundizar un poco más la información, que esta información sea completamente grata para ustedes, ¿no? De igual manera, para poder hablar de temas de data centers de nube, es muy importante saber o hacer un análisis de lo que son los costos de infraestructura on-premise. ¿Ok? Me ha tocado trabajar en proyectos en donde muchas veces el cliente intenta comparar lo que es un servicio de nube con lo que es un servicio on-premise. ¿Ok? Y muchas veces, por ahí tengo un muy buen amigo, cliente de acá de nosotros en Guadalajara, que nos decía a nosotros, oye, pero ¿por qué la nube cuesta eso si yo estoy pagando aire? O sea, no es aire lo que el cliente paga. O sea, estamos hablando de que estamos trasladando el riesgo, ¿ok? Estamos trasladando todo lo que es ese costo financiero de cambio de infraestructura, de licenciamiento, a lo que es ese proveedor de nube, ¿ok? Por eso es que comparar un proyecto o comparar, como decimos en el lenguaje de TI, comparar fierro con la parte de nube no tiene sentido. ¿Por qué? Porque son muchos componentes que se encuentran en el backend,
que obviamente de manera on-premise muchas veces las empresas no lo tienen. Por ejemplo, dato principal. Entendemos que muchas veces nuestra empresa tiene el data center en un cuartito arrumado en la esquina, en donde ese espacio lo preparamos con un mini split y ya nosotros pensamos que es un site. No es un site preparado. Me tocó ver empresas, ¿ok? Que en ese cuartito que tenían en la esquina no se daban cuenta y en el techo falso pasaba la tubería del agua, ¿ok? Una ruptura de la tubería del agua, se inundó todo el rack. No es un cuarto que está preparado para mantener equipos de alta gama, ¿ok? O equipos que ustedes necesitan en materia de TI. De igual manera me tocó ver escenarios en donde el cableado no estaba organizado de manera correcta, no contaba con preparaciones, pisos falsos y demás. O también me tocó ver centros de datos en zonas sísmicas, en donde estamos hablando que el centro de datos se encontraba en un piso 30, ¿no? Entonces, eso también no es óptimo, ya que si llega a suceder algo en el edificio, pues indudablemente el site se va a ver comprometido. Entonces, como primer punto, la diferencia que nosotros podemos encontrar es que los data centers que nosotros entregamos son data centers que están preparados para mantener infraestructura las 24 horas del día y brindarles a ustedes la mayor disponibilidad del servicio. Esto aplica para infraestructura como servicio, para backup as a service, para disaster recovery as a service, para todos los servicios que se entregan de nube. Todo está viviendo en un entorno físicamente preparado que cuenta con estándares internacionales, que cuenta con certificaciones para poder brindar ahora sí que esa garantía de que no va a tener ninguna interrupción ni ninguna tubería de agua se va a reventar por encima del rack, por ejemplo, como les comentaba ahorita, ¿no? Entonces, hablando un poco de lo que son los costos iniciales, recordemos que si nosotros compramos almacenamiento, redes, servidores, la parte de seguridad, licenciamiento y demás, estamos hablando de que muchas veces se va un costo de CAPEX. ¿Qué quiere decir el CAPEX? Que es una inversión de capital, es un costo que yo tengo que pagar, ya sea anualizado o cada 3 4 años, para yo poder tener el equipo y yo en este caso poderlo adquirir y poder operar dentro de lo que es mi organización. Existen modelos, ¿ok? Donde está el arrendamiento y demás, pero recordemos que igualito tenemos que pagar una cuota inicial y que muchas veces en ese costo de arrendamiento nos incluyen un CAPEX que se vuelve bastante elevado y súmenle también lo que son las tasas de interés, ¿no? Otra cosa también es el tema del personal de TI especializado. Tenemos el caso muy particular de una empresa en Guadalajara en donde en esta empresa la mayoría de la plantilla de TI, ellos se encargan más que todo de la parte del desarrollo como tal de aplicaciones internas. Es decir, ellos desarrollan toda la aplicación que necesita la empresa para poder operar como organización. Entonces, ellos especializar o contratar una persona que sea especialista de VMware, que sea especialista de otros hipervisores, que sea especialista de BIM, que sea especialista en otras soluciones, que sea especialista en redes, que sea especialista en infraestructura, pues la verdad se le hacía muy costoso el tener una plantilla de gente. Entonces, este tipo de empresa se fue con nosotros a la parte de infraestructura como servicio, nos delegó a nosotros la responsabilidad de tener arriba los servidores, contar con especialistas que se encarguen de cada una de las áreas en las que cada uno es bueno, ¿ok? Y ellos se dedican solamente a lo que es el desarrollo como tal de las aplicaciones y el mantenimiento de las aplicaciones dentro de la organización. Entonces, la solución de infraestructura como servicio lo que viene es a apoyar al personal de TI, ¿ok? A mantener un entorno completamente seguro, completamente actualizado, completamente disponible, para que ustedes como personal de TI se dediquen a lo que realmente da valor dentro de la organización, que es optimizar procesos, optimizar políticas, procedimientos, eh, eh, digamos, procesos internos de la organización que ustedes pueden ayudar a mejorar y que en este caso desempeñen otras áreas las labores de manera más eficiente, ¿no? Entonces, ese costo del personal de TI, cuando nosotros comparamos on-premise versus nube, es algo que se tiene que involucrar dentro de lo que sería la comparativa. Otra cosa también es el tema de incidentes o fallas. Como les comentaba el caso puntual ahorita de la empresa que no sabía que pasaba la tubería por encima del rack, ¿ok? Esa es una incidencia o una falla que puede llegar a ocurrir y se sale completamente de las manos del personal de TI. Entonces, esas fallas pueden generar ciertos costos adicionales que indudablemente se deben contemplar en lo que sería una comparativa. Y por último, lo que es el tema de los costos ocultos. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con personal que
genere ciertas auditorías de manera on-premise para ver si estoy cumpliendo con todo lo necesario. De igual manera, personal de seguridad, backups dedicados, backups que vayan a la nube, o sea, cumplimiento de regulaciones y demás. O sea, son muchas cosas que se tendrían que comparar más allá de lo que también es la energía eléctrica, la refrigeración que necesito, el mantenimiento de los aires acondicionados, mantenimiento de la línea eléctrica, mantenimiento del sistema contra incendios. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en consideración para poder hacer una comparativa entre esto y poder decir la mejor solución es un tema de nube. Por eso, inicialmente les decía que cuando hablamos de temas de infraestructura como servicio, lo que estamos haciendo es trasladar un riesgo. Estamos trasladando ciertos costos hacia lo que es el operador de cloud para que en este caso se pueda manejar por ahí, ¿no? Ahora sí, hablando de lo que es el centro de datos cloud, me gustaría aquí, Rocío, que me ayudaras a profundizar qué es lo que nosotros conocemos o qué es lo que nosotros entregamos a nuestros clientes como centro de datos de nube. Por supuesto, no, claro que sí. En sí, el modelo de centros de datos cloud es un modelo de computación en la nube privada, es decir, estarían alojados con nosotros y proporcionaríamos esos recursos informáticos en la parte virtual a través de Internet. Es importante mencionarles también que nuestra infraestructura virtual es 100% VMware, entonces tendrían acompañamiento de esa tecnología de nivel Enterprise y a su vez, en este modelo de infraestructura como servicio, entregaríamos estos recursos asignados de computación. Podemos hacer un dimensionamiento previo para determinar cuáles son esos recursos de procesamiento, memoria, storage, sistema operativo que requieran sus aplicativos para poder ejecutarse de manera correcta. También integraríamos ese almacenamiento y dependiendo también del rendimiento que necesiten sus aplicativos, determinar si necesitan tal vez un tipo de almacenamiento con discos de estado sólido, lo conocemos como tipo GOL, o también un tipo de almacenamiento con discos con tecnología NVMe, que son discos mucho más rápidos, con hasta 1 milisegundo en tiempos de latencia. También les podemos integrar una capa de storage para realizar unas copias de seguridad de sus máquinas virtuales. Esto lo realizaríamos también con el licenciamiento de BIM. Incorporaríamos la red, esas configuraciones para entregar esas direcciones IPs, ya sean públicas, ya sean privadas, balanceadores de carga y también configuraciones por medio de VPNs, seguridad entre controles de acceso, cifrados de información y firewalls. De nuestro lado les podríamos entregar, por hablar de algunas marcas, Sophos o también WatchGuard, que serían estos firewalls virtuales para entregarles también una mayor seguridad en cuanto a la conectividad de sus usuarios por medio de VPNs. Esta escalabilidad también es parte del servicio a entregar. Ustedes pueden tener esa libertad para incrementar esos recursos bajo demanda o inclusive también podemos hacer esos decrementos sin tener ninguna penalidad. Y esta redundancia entre centros de datos mencionábamos al principio, que hoy día tenemos 2 centros de datos productivos, el principal que se encuentra en Guadalajara y también tenemos uno secundario en Panamá. Entonces, ustedes podrían elegir también la localidad de su infraestructura virtual. Siguiendo adelante con la presentación, también Es me correcto. gustaría mencionarles. Un temita, Adelante. chido, que me faltó. También la Ujú. parte de respaldos, dato muy importante, ya tiene inmutabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos hablando de que todo lo que tengan en la nube de nosotros, al momento de que se toma el respaldo de esa información, ya vive en un entorno inmutable. Entonces, ya está preparado precisamente para cualquier tema de ataque de ransomware y demás que pueda suceder. Entonces, es muy importante también saber que ustedes van a contar con esa parte, ¿no? Es correcto, Robert. Por esta presentación la vamos a compartir, entonces también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos también un canal de YouTube donde van a poder también revisar las presentaciones pasadas que hemos brindado. Es Aprovecho el correcto. paréntesis también para comentarles que al final de esta sesión vamos a realizar una dinámica para por ahí invitarlos a que nos acompañen al finalizar esta sesión y puedan ser acreedores de una tarjeta de regalo. Muy bien, revisando por acá una comparativa de una infraestructura on-premise versus centros de datos cloud o esta infraestructura virtual. Por acá tenemos este comparativo clave de las características de on-premise y también hacia una nube privada virtualizada. Mencionaba Snow en la lámina anterior un modelo de inversión.
En on-premise está basado en CAPEX, en todo este capital, y en la nube privada sería un servicio que ustedes podrían pagar mes a mes y como mencionábamos, con esta flexibilidad para que puedan estar realizando de manera puntual cambios, incrementos o decrementos también en las capacidades de sus servidores virtuales. Esta escalabilidad en un ambiente on-premise es limitada, es lento. ¿Por qué? Porque vamos a depender de algunos factores tales como por ejemplo, cuál es el tiempo de entrega de ese disco adicional que necesitemos, tal vez cuál es esa ventana de tiempo que necesitamos incorporar para poder realizar ese apagado de nuestros servidores y realizar ese crecimiento de nuestra infraestructura, o si vamos a incorporar un nodo más hacia nuestra infraestructura física, ese tiempo que nos ofrece el fabricante para llegar a recibir ese nodo como tal. Por ejemplo, pasó muchísimo en temas de pandemia, podría tardarse meses, estamos hablando que inclusive más de 8 meses en que nos pudiera llegar un servidor adicional. Es por ello que mencionaba Snow, ¿no? En un tema de infraestructura virtual, en temas de pandemia, pues fue cuando se realizó este crecimiento de adopción también hacia una nube híbrida o también privada o cloud. En temas de nube privada, estos crecimientos son ágiles, son elásticos. En el momento que ustedes necesiten ese recurso adicional, solamente basta con realizarnos un ticket de servicio. En ese momento se analiza en compañía de nuestros partners de negocio y realizamos ese crecimiento en el momento que ustedes nos indiquen. El tiempo de implementación. On-premise requerimos sí de un plan de trabajo previo, por lo cual nos puede tomar semanas, incluso meses, y hacia nuestra nube privada podemos hablar de horas, es decir, que a lo mejor este crecimiento lo requerimos implementar para un fin de semana y es cuando se realiza. Entonces, es por ello que hablamos de horas o incluso de pocos días. La responsabilidad operativa en un ambiente on-premise es 100% del departamento de TI, entonces es del cliente. En un ambiente de nube privada, pues bueno, nos trasladan a nosotros esa responsabilidad para hacer ese brazo extendido, para mantener esta infraestructura en las condiciones óptimas, tanto a nivel infraestructura física, tema virtual, ya mencionábamos con tecnología VMware, incluso también a nivel sistema operativo. La flexibilidad tecnológica on-premise es baja, es decir, cuando nosotros hacemos una inversión de infraestructura física, tenemos también que prever si vamos a tener algún crecimiento en el mediano, largo plazo y muchas veces pues tenemos que adquirir una infraestructura además a lo que en ese momento nuestra organización está requiriendo, por lo cual en un ambiente de nube privada esta flexibilidad es alta, como les mencionaba, podemos hacer esta integración manteniendo lo que ustedes hoy día ya tienen operando y más bien solamente en la parte de nube incorporar esos recursos adicionales y lo manejamos como un esquema de nube híbrida. Tenemos también esa redundancia entre centros de datos. Podría ser que tengamos una parte de infraestructura en México y agregar esa redundancia para cualquier contingencia también en Panamá por medio de nuestras soluciones de Disaster Recovery. Algunos de los beneficios clave nos los va a compartir Snow y son bastante interesantes. Si nos los pudieras mencionar, por favor, Snow. Claro que sí, Chio. Como comentaba Rocío, uno es el tema de la reducción de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos, ustedes nos pueden solicitar a nosotros, mira, yo quiero un virtual data center y en ningún momento vamos a solicitar un pago de CAPEX para poder entregarles infraestructura, ya sea poca infraestructura o mucha infraestructura que ustedes necesiten como tal en la organización. Por otro lado, también el tema de la escalabilidad y flexibilidad. Es muy importante este punto, ¿por qué? Conversando con Gallardo y conversando con muchos clientes, siempre el ejemplo que colocamos es, imagínense que hoy en día ustedes necesitan 1 TB de RAM o 500 gigas adicionales en lo que es el entorno como tal que ustedes tienen en la infraestructura, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Hablar con el proveedor les tiene que cotizar unas memorias, por ejemplo, tienen que ver que esas memorias sean compatibles, que esas memorias de igual manera vengan en ciertas cantidades, que el servidor tenga espacio disponible para colocar las memorias, ¿ok? Y una vez que ustedes hacen todo ese análisis, una vez que el proveedor les cotiza las memorias, colocan la orden de compra, esperan el tiempo que lleguen las memorias, colocan los bancos de memoria y ¿qué creen? Llega el proveedor de aplicaciones y dice, hice una optimización y ya no es necesaria tanta memoria. Ni modo que ustedes vayan ahorita con el proveedor y le devuelvan las memorias. No se puede. Entonces, en este sentido, el entorno de cloud permite esa flexibilidad y esa escalabilidad. Porque ustedes
pueden hacer la solicitud y en un máximo de tiempo de 24 horas nosotros desplegamos el recurso. ¿Ok? Si ustedes ya no requieren esa cantidad de recursos, se puede hacer una disminución y lo van a ver reflejado en la siguiente facturación. Entonces, se maneja mucho dependiendo de la cantidad de recursos que ustedes necesiten y en el momento que lo necesiten podemos incrementar o disminuir sin ningún tipo de penalización. Entonces, es un dato, un beneficio clave que va a tener la parte de infraestructura como servicio. El otro tema es lo que le comentaba al inicio, que es lo que es el alta disponibilidad o la recuperación ante desastres. Nosotros como centro de datos estamos preparados para sufrir sismos, para sufrir apagones, para sufrir todo ese tipo de cosas porque nuestro entorno donde viven nuestros servidores está preparado para eso. Es un sitio que está diseñado completamente. ¿Para qué? Para operar las 24 horas del día sin ningún tipo de interrupción. Entonces, en este sentido, es un sitio que es altamente disponible, sobre todo ante cualquier eventualidad que pueda suceder, tanto en el tema de la altura por temas de inundaciones, en el tema de desagüe como tal dentro del data center, en el tema de la preparación de la infraestructura con bases flotantes y demás, en materia de ingeniería civil. ¿Para qué? Para poder soportar todo este tipo de situaciones o desastres naturales que puedan ocurrir. Otra cosa también es que se enfoca mucho en el tema de negocio. ¿Por qué? Porque al financiero le encanta un modelo de CAPEX, de OPEX, perdón. No le encanta un modelo de CAPEX porque tiene que estar reuniendo mes con mes y luego va la inversión completa, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es deducible. Aquí estamos hablando de que es una renta que también es deducible de impuestos. Entonces, para todo lo que son los modelos, en este caso financieros, pues se adapta perfectamente a la solución. Lo otro es que se paga por el recurso asignado. Como les comentaba, si ustedes tienen 1 GB de RAM, se va a cobrar solamente ese GB de RAM. No es necesario realizar costos ocultos ni nada por el estilo. Cuentan con soporte. Puede ser 8x5, 7x24, integración con firewall de las marcas que ustedes deseen. Podemos entregarles a ustedes pruebas de concepto sin costo alguno, ¿ok? En donde podemos tomar incluso máquinas de producción, llevarlas directamente a la prueba de concepto para que vean cómo funciona tanto en premise como en la nube. Temas de migraciones sin costo, siempre y cuando sea en horario laboral. De igual manera se pueden hacer migraciones fuera de horario. ¿Ok? El centro de datos se encuentra tanto en México como en Panamá. Próximamente vamos a estar en España, próximamente vamos a estar en Colombia. ¿Ok? Tienen ustedes un portal de autoservicio. Esto es algo sumamente importante porque recientemente estuvimos por ahí dando un tour por Latinoamérica y estuvimos detectando que hay muchos proveedores en donde todavía siguen entregando soluciones, en donde amarran a los clientes a hacer cualquier cambio o modificación. Por ejemplo, si el cliente necesita hacer algún cambio de memoria RAM, no puede hacerlo. Tienes que levantar un ticket y tienes que esperar a que yo te atienda para poder programar la ventana e incrementarte la memoria RAM, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes nada más les entregan un RDS, un SSH para que ustedes puedan administrar sus servidores. De nuestro lado no. De nuestro lado entregamos una plataforma en donde ustedes son dueños de la plataforma. Ustedes son dueños de manipular sus servidores y ustedes son dueños de hacer cualquier actividad que ustedes necesiten en sus servidores. ¿Ok? Nosotros somos un apoyo, somos ese copiloto que va a estar sentado al lado de ustedes, apoyándolo cuando ustedes requieran, ¿no? Otro tema también es el tema de la disponibilidad que les entregamos como tal del servicio. Ya por ahí los que hemos visitado desde el lado de Customer Success, les estamos mostrando que contamos nosotros con un portal de status.ubuntu.com en donde ustedes van a ver en tiempo real cómo se encuentran nuestras soluciones, si están activas, si están en mantenimiento, si tuvimos algún tipo de interrupción. Todo eso ustedes lo van a poder ver de manera autónoma. Y por último, también el tema de la integración de backup inmutables, como les comentaba hace un momento, que todos los respaldos que nosotros hacemos de la plataforma de nube se encuentran en un entorno completamente inmutable, ¿no? Por otro lado, también me imagino que una de las preguntas es, ¿qué necesito para tener una solución de data center en la nube, ¿no? O sea, ¿qué se necesita, ¿no? Lo primero es, como siempre comento con Rocío, es analizar el estatus de la infraestructura y también analizar qué es lo que ustedes realmente requieren enviar a la nube. Si las redes van a estar interconectadas, si no van a estar interconectadas, si tengo que tener la misma dirección IP que tengo en producción, si no lo tengo que tener. Del otro lado también es ejecutar pruebas de concepto previo. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que ustedes puedan probar el producto. ¿Ok? Eso es algo que cualquier otro fabricante simplemente te entrega $100 y lo que te alcance. ¿Te alcanza una hora? Triste. Dura nada más una hora la prueba de concepto. De nuestro lado no. De nuestro lado entregamos 15 días, podemos extender un poco más, pero queremos estar seguros que ustedes entienden la solución que están comprando y que de igual manera se sienten muy cómodos con lo que están haciendo.
como siempre bromeamos, es tema de igual manera la parte de Kubernetes, ¿eh? Por ahí preguntaba Jaime, podemos entregar un entorno donde ustedes pueden probar la parte de Kubernetes para que vean cómo funciona. Incluso por ahí les tenemos una sorpresita, un poquito más adelante se van a enterar, pero la siguiente sesión va a ser muy enriquecedora, va a hablar detalladamente de todo lo que es la parte de Kubernetes. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar así a grandes rasgos y algo muy, muy por encima. Les dejamos por acá lo que es el diagrama de cómo funciona nuestra solución. Entregamos un Virtual Data Center, ¿ok? Donde hablamos de memoria virtual, CPU, almacenamiento, servicios de red, respaldos inmutables. Les entregamos a ustedes el portal para poder administrar la parte de respaldos también. Somos compatibles con N cantidad de marcas de firewall, siempre y cuando se puedan trabajar como entornos virtuales, ¿ok? Nosotros la cobramos como máquina virtual, entonces somos compatibles con la mayoría de los firewall que están. Si hay algún firewall de ustedes que no es compatible y necesita que físicamente esté en el data center, también lo podemos aceptar. Entregamos el firewall de manera física, lo recibimos en nuestro data center, solamente que la administración ya tendría que ser de parte de ustedes. De nuestro lado serían manos y ojos en el data center en caso de algún apagado, algún cambio de cable o algo por el estilo, eso lo podemos entregar. ¿Ok? Y la manera en cómo ustedes se pueden interconectar en lo que es nuestro entorno de nube, ¿no? Ahora sí que entra el maestro, el sensei, el que lo sabe todo en materia de Kubernetes, el que lo sabe todo en materia de contenedores. Nuestro querido Marco Martínez nos va a estar hablando un poquito de lo que es la parte de Kubernetes y para poder entrar en lo que es la división o la diferencia entre un entorno virtualizado, un entorno de nube y un entorno de Kubernetes. ¿Ok? Porque son evoluciones que han ido sucediendo a nivel del tiempo. Entonces, ahora sí, sí, sin mucho preámbulo. Adelante, Marco. Muchas gracias, Snow. Y buenos días a todos. Sí, efectivamente, como bien comentamos, la evolución de la tecnología ha avanzado mucho, ¿no? De unos años a que iniciamos en el tema, por ejemplo, de servidores físicos hasta el día de hoy, ¿no? En el que, como bien comentaba Snow y Rocío, pues se ha estado llegando al tema de que ahorita escuchamos mucho ese término de Kubernetes, el tema de contenedores y todo eso, ¿no? Pero bueno, algunos no conocemos esos términos y precisamente es lo que ahorita quiero tratar de transmitirles para que sepamos a qué nos referimos cuando escuchamos esa palabra de Kubernetes, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar a la definición y algunos conceptos ahí de la tecnología, me gustaría platicarles un poquito acerca de cómo ha ido evolucionando la infraestructura y cómo la tecnología ha estado impactando a nuestro negocio, a nuestra organización, ¿no? Como bien les comentaba, veníamos de un entorno en el que venimos de máquinas físicas, en las que tenemos el hardware, el sistema operativo, y en él pues vivían nuestras aplicaciones, ¿no? ¿Qué pasaba? Como bien se comenta en una infraestructura on-premise, cuando nosotros tenemos un escalamiento horizontal y necesitamos crecer nuestras aplicaciones en un servidor físico, pues esto representa mucho costo, ¿no? Porque pues adquirir los servidores, como decía bien Rocío, el tiempo en que vienen y todo eso, pues a veces nos representa problemas y digamos, dedicamos tiempo en lugar de hacer actividades que puedan optimizar nuestro trabajo a temas de estar gestionando el nuevo equipo, ¿no? Entonces, inicialmente estamos en un esquema de servidores físicos, en el que luego pasamos a la evolución con los hipervisores, ¿no? Que es lo que nos comentaba Snow, en donde ya podemos tener un clúster de servidores en que se comparten recursos y en los cuales pues podemos virtualizar máquinas, de manera que el recurso nosotros lo optimizamos, lo utilizamos de una mejor manera y pues también nos ahorramos costos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después viene el tema de los contenedores, ¿no? ¿Y qué es esto de los contenedores? Esto de los contenedores surge de cuando Linux genera lo que son los container Linux, pero estos container Linux tenían el problema de que no se podían comunicar entre sí, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte de Docker a ayudarnos con este problema. Docker genera una red entre estos contenedores que la conocemos como bridge, la cual nos permite hacer la comunicación entre contenedores y es lo que nos permite que tengamos toda esa parte de aplicaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ya una vez nosotros integramos los contenedores a nuestra tecnología, a nuestras aplicaciones, al tener 10 o 5 contenedores no es tanto problema, ¿no? Es decir,
lo podemos administrar sin ningún problema. Es, digamos, sencillo. Pero ¿qué pasa? Imagínense que vamos creciendo, como es la naturaleza de cualquier organización, y y ya tenemos 100 contenedores. Se llega a un punto en el que cuando vamos creciendo de manera horizontal, esto ya no es administrable, ¿no? Y ahí es donde entra Kubernetes, ¿no? Nos ayuda a gestionar todos estos contenedores y nos ayuda a tener una mejor administración, ¿no? Entonces, para eso y todo lo que ahorita les platiqué, surge la pregunta de, bueno, y mencionan mucho que contenedores y todo eso, ¿no? ¿Qué es un contenedor? Realmente, ¿qué es un contenedor, no? Y contenedor es un concepto que se utiliza en esta tecnología de Docker, en la que veamos un contenedor como una unidad o un pequeño pedazo que nosotros, digamos, separamos de nuestro sistema operativo, en el que le asignamos memoria RAM, CPU y, digamos, aislamos o asignamos ese recurso para una aplicación en específico, ¿no? Entonces, en sí, de manera muy general, ¿qué tanto hace un contenedor? O cuando yo separo ese pequeño espacio de recursos de mi container runtime, de mi sistema operativo o mi clúster de servidores, ¿qué tiene, ¿no? Por dentro, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, un contenedor se genera por estos, digamos, elementos o namespace se llaman, que cada uno tiene una función en nuestro contenedor, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es el IPC, es la comunicación con procesos. Cuando nosotros generamos un contenedor, es como si generáramos un pequeño sistema operativo. Y pues obviamente cuando corren aplicaciones, pues generan procesos, ¿no? Estos procesos se comunican entre sí, pero solo dentro del contenedor. Estoy hablando de Docker, ¿no? El cgroup, por ejemplo, es el encargado que hace referencia a toda la asignación de recursos. Cuando nosotros creamos un contenedor, ya tiene asignado lo que viene siendo la memoria RAM, el CPU y otras cosas. El encargado de hacer esto, pues se llama cgroup, ¿no? Y bueno, el network, bueno, es el que encargado de dar toda la parte de red, el que asigna la IP. Cuando nosotros creamos un contenedor, estos contenedores en Docker, pues tienen toda la IP, ¿no? Una máscara, gateway, todo, como si fuera un sistema operativo, pero en chiquito, ¿no? Y el mount es cuando nosotros generamos este contenedor, podemos nosotros montar carpetas o directorios dentro de este contenedor, ¿no? Em, los contenedores entre sí no ven sus propios puntos de montaje, salvo que nosotros montemos en un nuevo contenedor el mismo punto de montaje del primer contenedor, ¿no? Y bueno, los tres de abajo, pues viene siendo el Process ID, que como en Linux se genera un ID de proceso, usuarios, y el último que es UTS, prácticamente vendría siendo el hostname, ¿no? Todos estos elementos trabajan en conjunto en un contenedor y son los que nos brindan todo este pedacito aislado en nuestro clúster o nuestro sistema operativo que nos permiten ahora sí que correr una aplicación, ¿no? O una base o lo que nosotros tengamos ahí en el contenedor, ¿no? Pero bueno, eso es un contenedor en Docker. Ahora, estos contenedores, ¿cómo interactúan en la parte de Kubernetes, ¿no? Porque una cosa es un contenedor en Docker y otra cosa es cómo Kubernetes trabaja estos contenedores. Bueno, en lo que es Kubernetes, realmente no existe el término lógico de contenedores, ¿no? Esto es un poco raro porque en parte no existe la manipulación a través de Kubernetes, pero digamos que internamente sí existe, ¿no? Porque es lo que corre. Entonces, pues es un poquito raro el concepto, pero bueno, trataré de explicarlo. En Kubernetes, la mínima unidad de manipulación se llama pod. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Y bueno, ¿y qué es un pod? ¿Y en qué se diferencia un contenedor? ¿Y por qué me dices que no es un contenedor de Docker igual que el de Kubernetes, ¿no? Porque pod, veámoslo como un tipo, carpeta o digamos va a sonar raro, un contenedor de contenedores, pero un pod puede tener uno o más contenedores, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos un pod en la parte de Kubernetes, internamente lo que estamos generando
es un pod, ¿no? Esa es un contenedor, perdón. Esa es la realidad. Un pod tiene un contenedor. Pero a diferencia de Docker, un pod puede tener muchos contenedores, ¿no? Y ahí es donde juega un papel importante estos elementos que yo les platicaba anteriormente de un contenedor. Porque a diferencia de Docker, un pod que contiene varios contenedores administra de manera diferente ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, un contenedor de Docker contiene lo mismo que acá en Kubernetes, ¿no? O sea, un cgroup, un mount, un pin, un user, lo que les platicaba, ¿no? Pero a diferencia de Docker, aquí ciertos elementos se comparten entre todos, ¿no? Por ejemplo, la comunicación entre procesos. Un pod lo que hace es unir toda esa comunicación de los contenedores que tenemos y todos ellos conocen esa parte de los procesos que se corren entre ellos, ¿no? Otra cosa que también se comparte es la parte de la red. Y aquí hay algo que es un poquito raro, pero así funciona, y es que cuando nosotros creamos un contenedor en un pod y generamos réplicas de este contenedor, que ahorita es algo que les voy a explicar, esa IP que tiene nuestro contenedor 1 se traspasa al contenedor 2, al contenedor 3, al contenedor 4, ¿no? Quiere decir que todos tienen la misma IP, porque como la mínima unidad es en Kubernetes un pod, el pod es el que tiene la IP asignada y todos los contenedores que están abajo de él tienen esa misma IP. Y eso choca un poco con la arquitectura tradicional, porque nosotros no podemos tener varios servidores con la misma IP, ¿no? Nos Con va la a misma causar un IP. conflicto. Es Entonces, correcto. ajá, entonces ahí es donde los contenedores se comunican a través de localhost. Es como si tuviéramos varios servidores en nuestro equipo y todos ellos se llamaran localhost, ¿no? Entonces todos los procesos se conocen entre sí a través de esa red compartida, ¿no? Igual por el nombre que aquí que se especifica. Entonces, bueno, resumiendo un poquito las dos cosas, un contenedor en Docker es como una unidad aislada que maneja todos estos elementos, pero que cada uno pues los maneja de manera independiente, ¿no? Cuando trasladamos esto de los contenedores a Kubernetes, pues ya no hablamos de contenedores, ahora hablamos de pods, ¿no? Y un pods puede contener uno o muchos contenedores que igual tienen estos mismos namespace, por así decirlo, de Docker, pero ya ciertos elementos los comparten por la naturaleza de esta tecnología, ¿no? Entonces, en sí Kubernetes es, digamos, una plataforma o una herramienta que nos va a ayudar a permitir agilizar toda la organización y la orquestación de nuestros contenedores, ¿no? Para entender un poquito y antes de entrar a esta gráfica, si se fijan, el logotipo de Kubernetes es como un mando de un barco, ¿no? Es una anécdota muy ya trillada que siempre se platica en esto de los Kubernetes, pero se ve los Kubernetes como si fuera el centro de mando de muchos barcos, ¿no? Que van y vienen y transportan estos contenedores de carga, ¿no? Entonces digamos que Kubernetes es el orquestador de que todo se vaya y se entregue correctamente, ¿no? En esta, digamos, imagen, lo que nosotros podemos percibir es que, a final de cuentas, nosotros al tener un servicio contratado de contenedores, o como también le llaman CAS, que son contenedores as a service, o Kubernetes as a service, realmente lo que está ocurriendo detrás de una arquitectura de Kubernetes es una arquitectura ya sea virtual o de bare metal, ¿no? Entonces, esa es la parte que realmente nosotros contratamos, pero por delante, pues nos dan este ambiente de contenedores, ¿no? Ahora, Es vamos a platicar correcto. un... Ajá, Perdón, Marco. adelante, Una de las adelante. cosas que veo como diferencia en materia de lo que es virtualización, en materia de Kubernetes, es que Kubernetes permite crear ambientes redundantes de manera inmediata, por así decirlo. Es decir, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, voy a nombrar una marca, Netflix, ¿ok? Trabaja con contenedores. Ellos tienen una densidad gigante de personas visualizando streaming, por ejemplo, y lo que hacen es crear pequeños contenedores de manera inmediata para poder satisfacer esa carga de personas que están viendo en ese momento. Y una vez que finaliza esa carga, se empiezan a eliminar los contenedores. ¿Funciona de esa manera, Marco?
Es correcto, Snow. De hecho, Netflix fue uno de los pioneros en implementar estas tecnologías. Realmente esta tecnología fue liberada por Google en el 2014 y en conjunto con la parte de Linux se generó esta tecnología, ¿no? Ok, Entonces, Netflix efectivamente, él vio que la demanda que tenían sus servicios, como otras grandes empresas que también ya han implementado en la parte de Kubernetes, y lo han combinado en el tema de desarrollo con microservicios, porque va muy de la mano, han adaptado esta tecnología y ¿qué pasa? Que para nosotros los usuarios finales, el tener un servicio de Netflix, por ejemplo, pues representa que rara vez, y eso se hace una noticia mundial, se llega a caer el servicio, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque tiene implementada este tipo de arquitectura y tecnología que genera autorreplicación de nuestro servicio, lo cual hace muy escalable y difícilmente que se vaya a caer nuestro servicio, ¿no? Entonces, perfectísimo. imaginemos que nuestras aplicaciones o lo que nosotros ejecutemos corrieran bajo este esquema, ¿no? La alta disponibilidad que nosotros estaríamos dando a nuestros usuarios finales, pues es muy, muy redundante y muy enriquecedora, ¿no? Y la administración también tiene su complejidad, claro, como cualquier tecnología, pero una vez dominada, pues ya es más sencilla de utilizar cada vez, ¿no? Entonces, eh, Excelente. lo que les quiero transmitir aquí también es que entendamos un poquito cómo es esta arquitectura que trabaja detrás de Kubernetes. Como bien comentaba Snow, en el mercado vamos a escuchar muchos nombres de soluciones que nos van a ofrecer de contenedores o de pods. Entre ellos, pues, por ejemplo, una muy sonada es la de Red Hat, ¿no? Que es OpenShift, la de VMware, que es Tanzu, SUSE tiene Rancher, y bueno, un montón de soluciones que van a decir, es nuestro manejador de contenedores, ¿no? Pero como bien se comentaba, por debajo de todas ellas, la base es Kubernetes, ¿no? Entonces, el entender Kubernetes y entender cómo funciona su arquitectura, no les voy a decir que con esto vamos a entender OpenShift, ni Rancher, ni el otro que les comenté, ¿no? La realidad es que nos va a ayudar a entender lógicamente la base de todos ellos, ¿no? Ya cada uno hace sus propias definiciones, sus conceptos, digamos, modela la arquitectura a su manera, pero esta es la base, ¿no? Es Kubernetes. Entonces, em, ¿cómo trabaja y cómo es la parte de cuando nosotros generamos un pod en la parte de Kubernetes, ¿no? En Kubernetes siempre vamos a escuchar dos términos que son la base de la arquitectura de Kubernetes, y es que siempre vamos a escuchar los master node y los workers node, ¿no? Y bueno, ¿y qué es un master y qué es un worker, ¿no? Un master, perdón, es, digamos, el cerebro, pues vendría siendo como el nodo, que si lo vemos a nivel servidores, vendría siendo uno o más servidores, que lo que hacen es controlar toda la parte de la administración de Kubernetes, ¿no? Es el cerebro, por así decirlo, ¿no? Hace ratito que les comentaba la anécdota de los barcos, vendría siendo el puerto de mando, ¿no? El master node es el que Wow. controla todos los barcos, ¿no? Y aquí se hacen todas las operaciones y todo lo que se va a realizar para que los worker nodes, que es el otro término, contengan todas estas aplicaciones que nosotros vamos a desplegar. Por En así este, decirlo, ujú, Marco, ujú, perdón, ujú. Adelante, aquí adelante, si ¿no? yo necesito hacer una actualización a nivel sistema operativo o algo, lo hago en el máster y eso pega en toda la capa completa. Por ejemplo, Ajá, ujú. Es excelente. nuestro administrador, ¿no? Por ejemplo, para Ok, los que manejamos, por ejemplo, VMware, lo podríamos ver como nuestro vSphere, ¿no? Digamos que controla los servidores que contienen la virtualización, ¿no? Acá es algo similar, nada más que obviamente, pues acá es Masternode, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a generar un contenedor o vamos a generar algún objeto dentro de Kubernetes, en la primera interacción que nosotros tenemos como usuarios administrativos hacia esta plataforma o esta herramienta es un componente que se llama Kube API Server. Este componente se va a encargar de comunicarse con toda la parte del master node y el worker node, y es el encargado de mandar todas las instrucciones hacia nuestros nodos, ¿no? Entonces, esta API, ¿cómo trabaja? Esta API realmente no entiende un lenguaje
así como texto plano, ¿no? De créame un pod, ¿no? No, nosotros utilizamos para administrar esto un comando que, bueno, es parte de lo que se instala con Kubernetes, que se llama kubectl. kubectl es el intérprete que lo que va a decir es que cuando nosotros pongamos un comando, por ejemplo, kubectl run pod, ¿no? El nombre, la imagen, bla, 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 que eso crea un pod. Así no lo va a entender Kubernetes. Va a pasar por la API lo va a interpretar en lenguaje JSON, porque es lo que él maneja internamente, y ya lo va a mandar hacia el master, y el master lo va a mandar a los workers, a nodes, y ahí se va a crear el contenedor, ¿no? Entonces, el API server es el componente que nos ayuda a interactuar entre el comando que nosotros usamos y toda la parte interna de nuestra arquitectura de contenedores, ¿no? Eh, ¿Cómo se controla o quién es el encargado de estar diciendo, oye, se agregó un nuevo nodo, oye, este contenedor, dónde va a vivir, etcétera? Bueno, esos son otros componentes que están aquí y digamos que el que interactúa con los nodos principalmente es el que se llama Scheduler, ¿no? Que es el que se va a encargar de estar como que administrando a nivel worker nodes estos nodos que se encuentran dentro de Kubernetes, ¿no? También tenemos por ahí otro que es kubectl, que este es un poquito más complejo en el aspecto de que tiene distintos elementos, como son el node controller, que ese también hace un conjunto con kubescheduler para el manejo de todo esto de los contenedores. Replication controller es un elemento bien, bien interesante, porque como les comentaba hace ratito, nosotros podemos tener un pod, es decir, una aplicación, nuestra plataforma, en un contenedor, ¿no? Pero yo le puedo decir a Kubernetes, ¿sabes qué? Esta aplicación en ciertos meses recibe muchísima carga, ¿no? Entonces, si yo creo mi pod que tiene un contenedor con, por ejemplo, no sé, voy a inventar 5 GB de RAM, ¿no? Y 2 procesadores, ¿no? Y resulta que en un cierto mes la carga es muchísima. Kubernetes nos permite hacer una autoescalación de pods, ¿no? De contenedores, perdón. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo clono mi aplicación muchas veces y funciona como un tipo balanceador de carga en donde cuando yo hago la petición, realmente me responden esos 5 contenedores. Pero ¿qué pasa? O sea, si yo tenía inicialmente Wow. 5 GB de RAM, se hace 25 GB de RAM, ¿no? Y 5 CPUs. Cuando ya dejo de usar la carga, esos contenedores de manera automática pues se destruyen, ¿no? Entonces, ese componente que se encarga de que las réplicas estén bien, en salud, que si se destruye una, se crea otra, pues es Replication Controller, ¿no? Bueno, el Endpoint Controller, que es lo que maneja el tema de la comunicación. Ahí obviamente hay que profundizar en otros conceptos. Y el Service Account, que es el que es toda la parte de la digamos, de cómo es la sesión, ¿no? La parte de seguridad y todo esto de cómo acceder, ¿no? Pero bueno, sin entrar a detalle, kubectl maneja eso y Cloud Controller es similar a kubectl, pero manejado en el esquema de nube, ¿no? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, en nuestras premisas, una arquitectura de Kubernetes y tener contratado en una nube también este esquema de Kubernetes y este controlador es la interacción entre lo que tenemos en nuestras premisas y lo que tenemos en la nube, ¿no? Y este se encarga de estar, ahora sí que gestionando toda la parte de nube, igual que el kubectl en la parte on-premise, ¿no? Entonces, eso es la parte del master node. Y el worker node, pues es donde van a vivir todos estos contenedores que nosotros mandamos. El que se encarga de comunicarse con el master node es este componente que se llama kubelet, ¿no? Que es el que se encarga de, oye, ya me mandaron la petición de crear un contenedor, el kubescheduler te seleccionó como el nodo más óptimo para recursos y el kubectl dice que tienes que crear 2 réplicas, ¿no? Ahora le va. Entonces, yo kubelet me comunico con un container runtime. ¿Qué es un container runtime? Un container runtime es lo que vive más abajo de lo que es Kubernetes. Y aquí hemos mencionado mucho Docker, ¿no? Pero la realidad es que ahorita Kubernetes ya no utiliza tanto Docker. La realidad es que por ser ya un poquito más pesado y todo, han surgido otras tecnologías de container runtime,
como es CRIO, que esa es la que utiliza, por ejemplo, OpenShift en la parte de la creación de contenedores, o Containerd, que es también ahorita la que Kubernetes implementa en lugar de Docker, ¿no? Al final de cuentas, el container runtime tiene que estar instalado en cada worker node y eso es lo que nos va a permitir, es el motor que nos va a permitir crear los contenedores, ¿no? Entonces, Kubernetes le dice a container runtime, oye, crea un contenedor con tantas réplicas, ¿no? Órale, muy bien. Entonces, posterior a eso, viene lo que es el kubeproxy, que el kubeproxy es el elemento que se encarga de toda la comunicación interna en nuestros contenedores, ¿no? Y en la parte de los worker nodes, ¿no? Porque obviamente ahí hay un manejo de red interna. Entonces, bueno, les expliqué de manera muy general los conceptos principales, pero a final de cuentas la interacción entre master node y worker node es de esta manera, ¿no? Y cuando nosotros generamos un contenedor, generamos un namespace o otros conceptos o elementos o objetos que tiene Kubernetes, es la manera en la que interactúa el master node con el worker node. Ahora, podemos tener tantos master node como queramos en alta disponibilidad, generalmente se ponen 2, y el tema de los worker nodes, pues se recomienda un mínimo de 3, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros ya nos vemos muy saturados, pues agregamos más worker nodes y nuestro clúster de recursos pues va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, si se fijan, es una arquitectura pues muy flexible, de alta disponibilidad y que nos va a ayudar a optimizar aún más nuestros recursos que ya optimizaba el esquema de virtualización, ¿no? Entonces, es realmente muy flexible esta arquitectura y no se compara, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos una aplicación web en donde ahorita a lo mejor decimos, bueno, genérate un servidor virtual con, no sé, 8 GB de RAM y 2 CPUs, ¿no? Pero la realidad es que realmente no utilizamos siempre el recurso que asignamos, ¿no? Yo sé que los hipervisores ya tienen la optimización de De que solo se recursos y demás. es exacto, ¿no? Pero Kubernetes, digamos que solo usa lo que van consumiendo las aplicaciones y esto, pues, a nivel Se vuelve grande más es escalable. exacto. Entonces, bueno, nada más quería explicarles cómo trabaja un poquito la arquitectura. Esto con la práctica se nos graba un poquito más porque lo vamos asimilando. Pero bueno, espero les haya servido la parte de Kubernetes.